Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas. El día de hoy vamos a continuar con Lecciones Bíblicas, este libro tan maravilloso que hemos comenzado a leer desde hace unas semanas atrás. Ya vamos en el capítulo 14. Recuerda que estamos por terminar para que el próximo año iniciemos la lectura bíblica de principio a fin a partir del 1 de enero. ¿Sí? Sin flojera y sin pereza. Así es que, sin más preámbulos, empezamos. Libros poéticos o sapienciales. Casi todos los libros de la Biblia tienen porciones llenas de poesía y de sabiduría. Sin embargo, hay algunos de ellos que por su confección más directa han recibido esa denominación de poéticos o sapienciales. Son aquellos cuyo tema es la reflexión, la prudencia, el estudio, la oración, las enseñanzas morales y religiosas que tienden a dirigir la vida individual. Inquieren sobre los grandes problemas de la naturaleza del hombre y meditan sobre el misterio de Dios, de su sabiduría y de su providencia. Sus autores son considerados como los sabios de Israel. De algunos, la crítica ha descubierto sus nombres, de otros no tenemos todavía noticia y posiblemente no lograremos tenerla. 7 aparecen en el canon bíblico católico: Job, Salomón, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Iniciemos con Job. Este libro lleva el título de su protagonista, Job. Este era un hombre torturado, sufriente, que se atreve a dirigirse a Dios con libertad y sin temor, dando un bello mensaje sobre el dolor. En todo el Antiguo Testamento, escribe Kierkegaard, no hay una figura a la que uno se acerque con tanta confianza, franqueza y alivio como a Job, porque él es todo tan humano. Nadie en el mundo ha expresado como él la pasión del dolor. El autor es desconocido. La pureza del lenguaje y la elegancia del estilo hace pensar que se trata de una obra compuesta en la edad de oro de la poesía y literatura hebreas. En él se ventila el problema del dolor, del mal y del bien, y se discute si supuestamente la providencia divina que el Señor tiene con todos los hombres, los justos deben esperar de él premio solamente en la otra vida o también en esta. Y también si los males y los bienes permite Dios indiferentemente a buenos y malos, según sus ocultos misterios. Para dar su parecer, van desfilando ante los ojos de Job muchos amigos con peregrinas proposiciones. Job, que tiene su corazón fijo en el Señor, sale triunfante con su acendrada paciencia. El texto clave podría ser este: si recibimos los bienes de Dios, ¿por qué no vamos a recibir también los males? Job es todo un ejemplo y un modelo de fe y de confianza, de paciencia y de fuerza de voluntad para el hombre que sufre. Seguimos con el libro de Salmos. Este libro es una colección preciosa de himnos y canciones sagradas con los cuales el pueblo de Dios entonaba alabanzas al Señor, le tributaba acciones de gracias y le imploraba misericordia en sus fallas y necesidades. Costumbre del pueblo hebreo era transmitir a la posteridad por medio de cánticos e himnos la memoria de las obras y sucesos grandes que el Señor venía haciendo en él, para que así se le aprendiesen desde la más tierna edad. Por lo anterior, este libro es distinto de todos los demás. Los otros están hechos para leer y escuchar, estos para orar y cantar. De otra forma, no se entendería su mensaje. Son varios los autores de este libro. Los especialistas atribuyen a David los 73 salmos primeros, a Asaf 12, a los hijos de Coré 11, y salmos aislados a Hernán, Etán y Salomón. Podríamos decir que el tema de los salmos es tan variado y fecundo que no hay necesidad en el hombre que no tenga una respuesta en ellos. Dice San Ambrosio: cuanto se enseña en la ley, cuanto leemos en la historia sagrada, cuanto anuncian los profetas,
y cuántas instrucciones, avisos y correcciones se hallan en la moral, otro tanto se encuentra en los salmos. Por esta razón, cuando los leo, registro en ellos todos los misterios de nuestra santa religión y todo lo que vaticinaron los profetas. Veo y reconozco la gracia de las revelaciones, los testimonios de la resurrección de Jesucristo, los premios y castigos de la otra vida, y aprendo a confundirme y avergonzarme de mis pecados y a detestarlos y a evitarlos enteramente. Muchos salmos llevan un título o inscripción que suele indicar o el autor del salmo o el género literario o poético en que está compuesto, o una advertencia musical o el uso litúrgico. Es importante advertir un detalle. Todos los salmos van enunciados además por un número, tanto en la Biblia hebrea como en la griega y vulgata. Se recogen 150 salmos, pero a partir del número 9, las dos últimas adoptan una numeración distinta hasta el Salmo 147, de manera que algunas Biblias católicas señalan un número inferior que el de las Biblias usadas por los protestantes. Ejemplo, el Salmo 100 de nuestros hermanos separados sería para nosotros el 99. Esta es la única diferencia. En el Salmo 147 se encuentra nuevamente. Sin embargo, la Biblia de Jerusalén, la Nueva Biblia Española y otras coinciden con la numeración de los protestantes. Proverbios. La palabra proverbio está traducida a nuestra lengua de la voz hebrea mashal, que puede significar semejanza, comparación, dicho popular y hasta sátira, parábola, alegoría, etc. Es decir, fórmulas diversas en las que se presentan una enseñanza de orden moral de una forma ingeniosa y a veces picante. Este libro es el primero de los 5 de la Biblia que se llaman comúnmente sapienciales. Se le considera a Salomón como el autor de esta obra, excepto unos pocos capítulos que podrían ser de Agur y Lemuel, que aparecen al final. Dicen que Salomón llegó a componer hasta 3.000 proverbios. Los salmos son para la vida devocional, son los proverbios para la vida práctica. Aquellos sirven para dirigirse a Dios y encender nuestro interior con piadosos afectos. Estos están hechos como reglas prácticas para llevar una vida prudente, discreta, honrada y útil. Hay aquí orientaciones para todos, jóvenes y ancianos, ricos y pobres, amos y criados, padres e hijos, maridos y mujeres, magistrados y reyes. La nota clave del libro está en la frase: el temor de Dios es el principio de la sabiduría. La expresión temor significa temor reverencial. Se menciona 14 veces en este libro. Vamos ahora con el libro de Eclesiastés. Lo mismo la palabra eclesiastés que eclesiástico, que luego se hablará. Vienen de la voz grecolatina eclesia, que quiere decir asamblea o iglesia. Se le llama a este libro Eclesiastés porque llegó a ser un libro muy leído en la Biblia cristiana primitiva, pero los biblistas continúan sin resolver el misterio de este nombre. La Biblia hebrea lo denomina libro de Qohelet, lo que designa más que una persona, una función, algo así como predicador o director. Parece ser que este Qohelet sería también Salomón, autor del libro. Se ha dicho que el libro Qohelet, más que un libro ordenado, es un carnet de notas donde el maestro de sabiduría ha ido escribiendo durante un periodo difícil de fijar, pero quizá más largo, sus reflexiones, y no se tiene la misma idea de las cosas todos los días. Estas ideas se exponen sin un plan determinado. Hay en él expresiones claves como vanidad, interés, pena, trabajo, preocupación bajo el sol, alegría, felicidad, placer. Alguna de ellas, como vanidad de vanidades, se cita 34 veces y bajo el sol 31.
Es la confesión o el grito de un hombre que después de haber gozado todo lo que pudo, alcanza a ver la realidad de lo caduca que es la vida y acaba odiando esa misma vida. Un hecho es claro, que Salomón fracasó y llegó al colmo del placer por haber vuelto la espalda a Dios. Por todo eso, Eclesiastés o Ukelet es un libro paradójico, no fácil de entender. Cantar de los Cantares. El título de este libro, Cantar de los Cantares, no significa que sea un poema compuesto por muchos cantares o cánticos. Se trata simplemente de una forma de expresar su superlativo en lenguaje hebreo, como queriendo decir el más bello de los poemas. El autor es posiblemente Salomón, según la antigua tradición judía y cristiana, quien al parecer compuso 1005 cánticos, además de 3000 parábolas, como consta en el libro primero de los Reyes, del 5 al 12. Lo escribió alrededor del año 1000 a.C. Se observa en este libro un detalle que no aparece en ninguna de sus páginas, la palabra Dios. Esta particularidad, por una parte, y por otra, el que no se nombre, al menos directamente, esta obra en el Nuevo Testamento, hizo dudar a muchos biblistas de su inspiración divina y, consecuentemente, de su derecho de ser incluido en el canon bíblico. A pesar de ello, podemos citar que siempre ha formado parte de la lista inspirada del Antiguo Testamento. Parece ser que Cristo y sus discípulos lo reconocieron como tal, y en Mateo 25, 1-10, la parábola de las 10 jóvenes o doncellas nos recuerda claramente el lenguaje del Cantar de los Cantares. Se trata sin duda de un poema alegórico en que intervienen dos personajes: Salomón, nombre masculino, aplicable al esposo, y Sulamita, nombre femenino, que representa a la esposa. Interviene además en esta obra un coro de vírgenes, hijas de Jerusalén, y hacia el final aparecen dos hermanas de la Sulamita. El tema es el amor de ambos esposos, pero un amor fiel, exclusivo, de mutua entrega. Tema escrito precisamente en un tiempo en el que la poligamia había adquirido dimensiones casi universales. Bueno, claro está que hoy en día eso sería, no sé, mínimo comparado con lo que estamos viviendo. Pero aún así es muy importante recordar la importancia de que el amor es de dos únicamente. Por eso, los entendidos afirman que esta obra es un canto de protesta contra la infidelidad y la poligamia. Los comentadores bíblicos no dudan en afirmar que bajo la imagen de la perfecta unión conyugal de Salomón y Sulamita, se representa el desposorio de Yahvé con la sinagoga. Ezequiel y otros profetas representan también esta unión con imágenes similares, y este es el sentido que ha seguido la paráfrasis caldea. Los padres de la Iglesia han descubierto aquí, con mayor fundamento, el matrimonio de Cristo con la Iglesia, a la cual en muchas partes del Nuevo Testamento se le llama esposa de Jesucristo. Y aún el mismo Jesús quiso simbolizar el establecimiento de ella bajo la figura de unas bodas. Resumiendo, podemos decir que se trata de un libro inspirado, lleno de imágenes alegóricas del amor de Dios con el hombre, y literariamente como uno de los más bellos e interesantes de la Biblia. Ahora vamos con el libro de sabiduría. Este libro es llamado por los griegos Sabiduría de Salomón. Ciertamente se trata de un libro de mucha sabiduría, pero probablemente Salomón no es el autor de este libro. Si Salomón aparece en escena, en el capítulo 9, versículos del 7 al 12, es de modo ficticio, por un procedimiento literario corriente y que no induce a error. Parece ser que el autor es un judío de nombre desconocido, quien vino 9 siglos después de Salomón, orgulloso de pertenecer al pueblo escogido y familiarizado con los libros santos.
Posiblemente es además un judío de la diáspora. Por eso conoce bien a los paganos y les habla en su propia lengua griega. Pertenece al grupo de los deuterocanónicos. No lo admiten los protestantes ni los judíos. Según consta en el capítulo 1, versículos 1 y 6, y del 1 al 11, este libro se dirige a los reyes paganos, invitándolos a la sabiduría. Pero este auditorio parece que es ficticio. Más bien se dirige a los judíos directamente e indirectamente a los paganos. Lo que importa primeramente es preservar de la seducción a sus correligionarios de Alejandría. De aquí la vibrante apología que hace Israel, pueblo de los hijos de Dios, conducidos y protegidos por su Padre, depositario de la verdadera sabiduría, custodio del monoteísmo y de la moral. De aquí también las diatribas contra los impíos, los renegados y la amenaza del castigo. No olvida tampoco a los paganos. En su lengua y con el vocabulario de sus filósofos presenta al Dios único, fuente de una sabiduría muy superior a la suya. Eclesiástico o Sirásida. Ya dijimos que la expresión eclesiástico viene de la voz eclesia, que significa iglesia. Además de este nombre, el libro recibe también otro, el de Sirásida o Ben Sirá, más común en los autores modernos. Casi con seguridad que Jesús, hijo de Sirac, es el autor de este libro, como se ve por el prólogo del traductor y por el final del mismo libro, capítulo 51-30, quien vivió, según lo más probable, hacia el siglo II a.C. Este libro pertenece también al grupo de los deuterocanónicos. Se advierte claramente que su libro refleja los himnos del Salterio, lo cual demuestra un trato asiduo con los salmos, además de un alma entusiasta. Se advierte igualmente la tendencia oratoria que da a sus palabras un acento pomposo, semejante al del prólogo de los Proverbios. Ben Sirá tuvo conciencia de su misión, la de orientar la vida en armonía con la ley. Hay en su obra consejos que no desdecirán de un manual de educación. Pero por encima de todo este sobrevivir y de esta prudencia, son la moral y la religión las que constituyen los puntos básicos. Posiblemente el autor Ben Sirá compuso este libro con sus 51 capítulos en 3 etapas. La primera de ellas habla de la introducción general sobre la sabiduría. La sabiduría instruye a sus hijos, buscar la sabiduría y rechazar el mal, prudencia en las relaciones, reflexiones sobre el poder, la riqueza y la felicidad. La segunda recopilación nos habla de matrimonios felices y desgraciados, negocios y relaciones humanas, cuestiones de educación. Y la tercera y última recopilación nos habla de la autoridad del Padre, sufrimientos humanos y muerte, y la sabiduría y la historia de su pueblo. Y así ya damos por terminado este capítulo 14. Fíjate que los libros que no tienen una copia, sino que pues hicimos el esquema, lo dibujamos, que ya se los pasé por el grupo de WhatsApp, tienen unos espacios en blanco. Todos esos espacios en blanco ya están rellenados, es decir, ya están colocados con el autor, la fecha en la que se escribió, y dejé el espacio en blanco de los versículos más importantes, ya que a medida que vayamos leyendo la Biblia, quiero que pues cada uno de nosotros coloquemos el versículo de pronto que más nos llame la atención. Por eso es tan importante llevar este cuaderno de apuntes, porque no es que nos vayamos a olvidar de él el próximo año, sino que hay muchas cosas que nos vamos a remontar a él. Entonces es importante que lo tengamos siempre a la mano. Aquí pues ya les estoy mostrando los apuntes que hemos hecho en el transcurso de estos días en que hemos estado leyendo el libro Lecciones Bíblicas, desarrollando cada una de las unidades.
Fíjate que en cada espacio, como te dije anteriormente, se ha venido rellenando. Así es que si tienes alguna duda sobre ellos, si no alcanzas a anotar o no alcanzas a ponerle pausa al video o no se alcanza a ver bien, me escribes por el WhatsApp y yo te mando la foto directamente ya con los cuadros completamente llenos. Lo otro es que pues me falta bastante por pintar, pero pues mis ojitos no me dan mucho, entonces estoy tratando como de no esforzarme demasiado con ellos. Igual, si ustedes también quieren hacerlo de forma diferente, lo importante es tener todos estos apuntes y remontarnos a ellos más adelante. Y pues obviamente esto lo vamos a tener como manual al momento que vayamos a leer la Biblia, y si tenemos alguna duda o algo, remontarnos directamente a ellos. Ya con esto, pues damos por terminada esta lección, que pues hasta el momento la verdad a mí me ha gustado muchísimo el libro, me ha despejado bastantes dudas, he indagado muchísimo más sobre él, sobre la Biblia, sobre los temas que tiene, y listo. Ya para el próximo video vamos a ver la lección número 15, que nos habla ya de los profetas mayores. Así como todos los capítulos anteriores, pues les estaré compartiendo el material que vamos a utilizar. Espero que les haya gustado y no olviden dejarme sus comentarios y apoyarme con su like. Nos vemos en un próximo video y gracias por verme.